Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde dicen que AMLO extrajo tantos recursos de diferentes secretarios de diferentes organizaciones que se fue un personal muy importante y un factor de deterioro en el poder judicial. Esto dice el mismísimo José Cosío. Veamos de qué se trata y qué nos dice José Cosío y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Visto muy activo, escribiendo, señalando, apuntando. Estás presente en las mañaneras, por cierto. Sí, sí. Has tenido la distinción de que te incluyan ahí en los personajes críticos del régimen. Pero yo te pediría que de arranque hagas un balance de cómo ves el país en este momento, cómo está México en este momento. Dejemos a un lado lo económico, que es materia del señor Quintana, sí, pero en lo político y, por supuesto, en lo judicial. Mira, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que estamos presenciales aquí. No, lo veo muy complicado. Creo que México, en general, no estamos entendiendo el momento de la geopolítica. Creo que está cambiando todo el mundo en muchas cosas y no lo estamos entendiendo. Internamente me parece que estamos con un déficit institucional en muchos lugares. El sistema federal muy quebrado, las capacidades de la administración muy lastimadas también, una parálisis en muchos aspectos y desde luego el tema que me parece central, que es el de la seguridad, ¿no? Cada vez peor, cada vez con más problemas, cada vez más personas lastimadas, muertas, un avance muy importante de la delincuencia territorial, operativamente, y una situación de gran confusión en lo que deben ser las tareas de seguridad que debe realizar el Estado. Yo creo que es un momento particularmente complicado. Delicado. La Suprema Corte, que es un espacio que tú conoces, dominas, serviste muchísimos años ahí, y ha venido como una recomposición en el equilibrio de la Corte, los nuevos ministros aprobados por el Senado, pero designados o impulsados por la Presidencia de la República. Y ahí hemos visto en las últimas semanas o meses una serie de decisiones que a mí me cuesta trabajo decir que son uniformes. Me parecen más bien que por un lado son de una forma, por otro lado son de otra. Hay como tutti frutti. ¿Cómo las describirías tú? Yo creo que la Corte está en un momento de recomposición, por lo que tú dices, ha habido entradas, salidas de distintos casos. Algo que sí me parece muy preocupante es que la Corte está utilizando cada vez con mayor frecuencia, en un número de casos muy extendido, este concepto de seguridad nacional, ¿no? El tema de si puede actuar o no la Procuraduría Fiscal, si el INAI puede actuar o no, si se pueden dar a conocer ciertas informaciones. Creo que lo que yo estoy observando en los últimos meses es que el concepto de seguridad nacional se empieza a expandir, empieza a tomar cada vez más espacios, déjenme decirlo así, y eso me parece que está jugando muy en favor del gobierno, del régimen y de las posibilidades que los demás tenemos de observarlo, de hacer condiciones críticas. Si yo pudiera decir que hay una nota característica, creo que la Corte está en un proceso de recomposición. Me parece que mucho se va a definir quién es el presidente de la Corte o la presidenta el año entrante, pero un tema central sí es esta aparición y extensión del concepto de seguridad nacional, muy peligroso para la democracia. Ahora abundamos eso, me parece muy importante. Hay gente que piensa que es extrajudicial o que ponerle la etiqueta de seguridad nacional a una serie de asuntos vitales es como guardarlos en el cajón, ¿no? Es decir, no se resuelven, de hecho, se protege al régimen. Enrique. En la misma línea, José Ramón, además del tema seguridad nacional, en los expedientes que la Corte tiene como pendientes, hay varias controversias relativas con la militarización y la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en la seguridad pública, pero no solo en la seguridad pública, sino en otros aspectos de la vida del país. ¿Cómo percibes esto que pues se está viendo como uno de los grandes rezagos, o sea, de que no se abordan esas controversias que hace muchos meses se interpusieron? Sí, yo creo que este es uno de los temas que tratas, Enrique, centrales. A ver, si uno ve el tiempo en el que se produjo la acción, la controversia, el amparo y el tiempo que que ha transcurrido, si uno se percata que ha sido demasiado tiempo. Algunas organizaciones, algunas revistas, inclusive ya un libro, han mostrado que hay una dilación en este caso. Entonces creo que ahí sí hay un punto importante. Por ejemplo, México Evalúa, esta organización no gubernamental muy seria, ha mostrado que hay una dilación. Y si uno se pregunta cuáles son los casos, sí, un paquete muy importante tiene que ver con precisamente la acción de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Ese artículo transitorio de la reforma constitucional, cuando se crea la Guardia Nacional, dice que hasta el 24 podrá estar el Ejército y la Armada cumpliendo funciones de seguridad pública. Directamente soldados y marinos pueden hacer funciones de seguridad pública. Eso está ahí, la ley del uso de la fuerza, la condición del fuero de los militares, en fin, hay la estructuración de todo el proceso, digamos así, de militarización está en manos de la Corte y sigue estando pendiente.
hay la sospecha de muchas... el retraso. Ese es el punto. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, si no discutes el asunto, pues no tienes que resolver. Y si no resuelves, no quedas mal ni con uno ni con otro, simple y sencillamente porque los días van transcurriendo y ya está como eso. Además de eso, hay algunos otros temas que no están siendo discutidos en la Corte, y este sí me parece que es un asunto central porque sigue estando pendiente el saber. Creo que el no resolver los asuntos de los militares, desde luego lastima a la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos queda claro qué pueden hacer, pero también lo lastima a ellos. ¿Por qué? Porque tampoco ellos saben cuál es el mandato, cuál es el alcance, en qué casos pueden intervenir, cuándo no, cuál es la relación con el fuero militar. Es decir, creo que mantener esta incertidumbre va a acabar afectándonos a todos, y sí me parece uno de los asuntos que la Corte, como paquete que tiene que ver con estos temas, debiera sacar pronto y bueno, tenerlos en una discusión pública, ¿no? Tú que estuviste allí, ¿esto es una atribución solo del presidente? Porque es una versión que se da, que el ministro Saldívar pues no los desahoga. O bien, yo también he escuchado voces que dicen, pues no es asunto del ministro, sino es asunto de la Corte misma, de los 11 integrantes. ¿Cómo funciona esto para que se pueda retrasar un caso o varios casos de estos? Cuando llega un asunto, digamos, los asuntos se asignan por decanato. Digamos, tenemos el cajón amparos de un tipo, amparos de otro, controversias constitucionales, acciones de constitución. El primero que llega, al ministro presidente no se le turna, él no hace proyectos, y esto está bien porque él está con mucha operación. Entonces, el primer asunto es al que llegó primero y el último es al que llegó al último. Entonces, se van otorgando de esa forma. El ministro se lo da a su equipo de trabajo, normalmente tiene personas especializadas. Hay un proceso de instrucción. En acciones de inconstitucionalidad, como no hay pruebas, como no hay alegatos, es bastante rápido. En controversias dura un poco más porque hay que recabar varios informes. Pero una vez que se cierra esa instrucción, se dice este asunto, ya no hay más que hacer en el proceso, se hace el proyecto y el proyecto se entrega en la Secretaría General del Pleno o de alguna de las dos salas. Y ahí el presidente es el que determina cuándo se lista el asunto. Entonces, una vez que, digamos, hay abajo una cantidad importante de asuntos, el presidente lo dice. En algunas presidencias, no sé cómo sea exactamente hoy la situación, pero en algunas presidencias, recuerdo al ministro Azuela, al ministro Ortiz Mayagoitia, había una comisión de listas. Entonces, el presidente con un par de ministros iban definiendo qué asuntos se veían, cuál era su temporalidad. No sé cómo esté funcionando ahora. Supongo que el ministro presidente en el pleno o en la sala se define individualmente cuál es el orden, pero una vez que el asunto está, digamos así, ya proyectado, está el proyecto del asunto, pues ya no hay pretexto, me parece a mí, para decir, pues ese asunto se verá en 2 semanas, 3 semanas, un mes, de acuerdo con la ampliación. Pero sí es una facultad prácticamente exclusiva del ministro presidente. Sí, del presidente. Él va ordenando la agenda. Así es, el presidente del pleno y el presidente, digámoslo así, de la sala. Cada sala tiene su presidente, claro, y ellos van ordenando. Un poco regresar a lo que se comentaba al principio, José Ramón. ¿Cuál es tu opinión del Estado de Derecho en México? Digo, lo pregunto porque el presidente con frecuencia dice que lo que había antes era un Estado de chueco, ¿no? Un poco bromea con esa idea y dice, bueno, pero pues ya hay Estado de Derecho. Y lo que dicen referencias, por ejemplo, el Banco de México levanta una encuesta mensual entre especialistas del sector privado en donde la principal preocupación está referenciada en los temas de gobernanza, seguridad, problemas de Estado de Derecho marcadamente, y referencias internacionales también. Acaba de salir una del World Justice Project, en donde también refleja que hay debilidad institucional, lo que decías tú al principio, deterioro de ciertas instituciones. Pero ¿cómo estás tú viendo el tema del Estado de Derecho en México en este momento? Mira, yo creo que sí, efectivamente había muchas deficiencias en el históricamente, no es un problema de 1 o 2 sexenios, yo creo que es un tema histórico de cómo la gente se percibe, cómo percibe sus posibilidades, pero yo sí creo que hemos todavía degradado más esta condición, que insisto es histórica. A ver, ¿en qué consiste el Estado de Derecho? Básicamente, así como gran concepto, en que las autoridades hagan lo que tienen que hacer de acuerdo con las normas que les establecen sus competencias, sus facultades, sus obligaciones. Pero si el reporte que dan prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales es que la impunidad anda en niveles de 95, 96, pues ahí sí te das cuenta que el Estado de Derecho no puede funcionar. Si la probabilidad de que una persona sea procesada penalmente por la comisión de un delito es bajísima, es del 3%, del 4%, esto es una cuestión increíble. 2, me parece que cuando llegó el presidente y extrajo tantos recursos de distintas secretarías, en fin, de distintas organizaciones, se fue un personal muy importante, un personal que tenía con un servicio civil que se había ido constituyendo, especializado, y eso, que parece una cosa trivial, no lo es. ¿Por qué? Porque las personas tienen que saber hacer aquello para lo que han sido designadas. Entonces, no todos sabemos hacer de todo, es una obviedad. Entonces, tú quitas los sueldos o castigas a las personas o las pones en una condición de parálisis. Bueno, eso que tendrían que haber hecho, pesar, medir, cualquier que fuera la actividad, no revisar, exacto, asignar, controlar, cualquier verbo que le queramos poner, eso no se está haciendo. Y el problema, entonces, ahí hay otro déficit de Estado de Derecho. Y una tercera idea que el presidente le ha expresado ya en varias ocasiones, son palabras de él, que no les salgamos con el cuento de que la ley es la ley, etcétera. También me parece que hay un voluntarismo político en el sentido de decir, pues a mí me da igual lo que diga la ley, yo sé cuál es el mejor destino que le corresponde a esta nación o a esta población o a este pueblo, y yo me voy a encaminar. Ahí también me parece que hay un factor de deterioro
en esta relación. Entonces sí creo que es el histórico, el problema de incapacidades muy serias que están, la impunidad. Entonces yo creo que sí estamos en una condición delicada, todavía más delicada en cuanto a Estado de Derecho. Y una última cuestión que la pongo aparte es que sí me parece que el presidente no coadyuva en algunos procesos y tampoco otras autoridades para que se puedan realizar las acciones. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no está integrado, claro. La Comisión Federal de Competencia no está integrada, hay vacantes. Hay vacantes. Entonces decir, oiga, pero esos son órganos que tienen atribuciones, que son muy importantes, etcétera. Pues el hecho de que no estén integrados también lastima al Estado de Derecho porque el órgano que tenía que actuar no actúa. Entonces te quedas con un hueco ahí que nadie sabe cómo llenar. Eso también lo erosiona. Pero no me parece gratuito. Me parece que es resultado de una estrategia. Es decir, todos sabemos que esto de los órganos autónomos le resulta particularmente incómodo al presidente. Parece que la estrategia es estrangularlos presupuestalmente. Es decir, no te renuevo las vacantes, no te asigno más recursos y te voy haciendo. Entonces, claro, de una mesa de 5 o de 7 consejeros, ya faltan 2 o faltan 3, pues ya no va a poder hacer prácticamente nada, ¿no? Sí, yo creo que es eso también una diferencia importante. Yo pienso que todos los sexenios, y uno de veras ahí están todos los registros, no había una acción deliberada en contra del órgano. Esto creo que es un tema muy delicado. No había voy a colocar personas, etcétera. Aquí sí podría dar, lo que dice podría dar la impresión de que sí hay una acción deliberada en el sentido de decir, pues que se vaya el órgano quedando sin personas, en un determinado momento no va a actuar, la decisión, si no puede ser técnica, pues tendrá que ser política, la decisión política corresponderá al presidente o a las secretarías de Estado, a Energía, en los casos de, por ejemplo, de la Comisión Reguladora, o Economía, o Telecomunicaciones, lo que sea. Entonces sí me parece que esos espacios técnicos que se habían ido construyendo, que estaban o intentaban estar fuera de la política, están tratando de volver a la política, que es básicamente la Secretaría de Estado, donde el presidente tiene pues una relación de mando sobre los secretarios que no tenía sobre los consejeros que eran básicamente técnicos. Déjame profundizar en esto, doctor Cusillo, porque me parece, lo mencionamos así de paso, y como me preocupa mucho que da la impresión de que ya nos estamos acostumbrando a esto. No me vengan con eso de que la ley es la ley y ya, como dice tantas cosas, tantas horas, tantos días, y muchas de esas pues son dislates y son ocurrencias y son los carajos que decíamos. Ahora se manda el carajo prácticamente 3 veces a la semana al que se aparezca. Esto sí merece una reflexión más profunda, porque que el titular del Poder Ejecutivo de la Nación deseche la ley, descalifique la ley, la disminuya, la neutralice, quiero tratar de entender que en su óptica estas leyes o este marco jurídico que hoy nos gobierna se hizo en lo que él considera el periodo más oscuro en la historia del país, ¿no? Esto que él llama continuamente el neoliberalismo. Son leyes neoliberales, lo cual a mí me parece francamente una estupidez, porque la ley es la ley, no tiene ideología, ¿no? Ni tiene modelo económico, ¿no? La ley. Por lo menos la Constitución. Luego hay leyes especializadas o leyes secundarias, normativas, etc. Pero me parece un escándalo que tengamos un momento en la historia de este país donde el titular del Ejecutivo haga esta afirmación y no pase nada, ¿no? Es decir, el titular del Poder Judicial de la Federación guarda silencio, no defiende la ley, no sale en defensa del marco de derecho, no sale en defensa del poder de la judicatura, no sale en silencio, lo dijo, pues dice tantas cosas y ya nos acostumbramos. No, a ver, yo creo que es peligrosísimo porque una de las características del sistema presidencial es que en la misma persona se une la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, ¿no? A diferencia de otros regímenes donde están separados, en fin, ahí hay varias combinaciones. Entonces, el presidente de la República, además de ser el jefe de toda la administración, tiene una posición simbólica en todo el Estado mexicano y una posición funcional. Cuando el presidente, me parece a mí, degrada esa condición del derecho, que es desde luego su único sustento. Es decir, ¿cómo se crearon las leyes? Pues a través de procesos democráticos. No nos gusta, cambiémosla a través de procesos democráticos. Es decir, hay toda una racionalidad, una forma para hacerlo. Pero decir, yo no voy a hacer caso de esta parte de la ley, o esta la voy a desconocer, o esta voy a hacer otras cosas porque me estorba, sí me parece que el presidente erosiona su propia base de legitimidad. Ahora, si está la del Estado mexicano. Ahora, si está erosionando su base de legitimidad en el derecho, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál puede ser su base de legitimidad? Pues entonces es una legitimidad carismática y personal. Es decir, yo puedo desconocer la ley porque yo supongo, pienso, siento, lo que sea, que yo tengo una calidad particular, una calidad propia superior, que está superior, diferente, distinta al orden jurídico. Y esto sí me parece que es muy peligroso porque al no haber frenos, contrapesos, tampoco entendemos claramente cuáles son los límites de ese proceso en el que ya pareciera que estamos metidos. Más allá del bien y el mal, para decirlo. José Ramón, en el caso de la prevalencia del Estado de Derecho, necesitas que funcione bien la impartición de justicia y la procuración de justicia, estos dos aspectos que son diferentes finalmente. Uno de los puntos que ha sido muy debatido en México en los últimos meses es este segundo, el de la procuración de justicia. Y se plantea que finalmente la creación de la Fiscalía General de la República pues ha sido un proyecto fallido,
un proyecto que no ha constituido una entidad que funcione de manera autónoma, sin la dependencia del Ejecutivo, sin intereses personalistas o personales de los que ahí están. Y pareciera que ahora en la titularidad del fiscal Hertz, no solo él, pero digamos él encabezando esta institución, pues no ha funcionado y tenemos una procuración de justicia aún más deficiente que en nuestras épocas de la PGR. ¿Cuál es tu evaluación a este respecto? Mira, todo eso parte de la reforma de 2008, ¿no? Cuando pasamos del sistema inquisitivo, un sistema donde la Fiscalía o la Procuraduría, entonces los ministerios públicos, pues tenían un enorme poder en los procesos. Llegamos a un modelo que se adoptó prácticamente en todo el mundo por una gran influencia de los Estados Unidos, en donde tienes una condición de un proceso adversarial. El juez es un poco nada más un referee, un conductor, tú tienes peleando casi en igualdad de circunstancias. Defensa y fiscalía. Defensa y fiscalía, y ahí esos dos están. Pero me parece que no se hizo ni el cambio ideológico, el cambio cultural, si no lo queremos recargar, y no me parece que hayamos podido armar esto. Los ministerios públicos, a mi entender, no se prepararon, no se capacitaron. Las policías, que es un elemento central aquí, tampoco adquirieron nuevas competencias. Entonces, creo que el modelo no se pudo generar. Esa es una parte del plan. El otro es que tampoco queda claro que ese modelo de la Fiscalía, más allá de Gertz o más allá de cualquier otro tema, tampoco me parece que genera una condición de independencia. Entonces, sí me parece que hay una subordinación funcional, no solo personal, no me estoy refiriendo, no quedó bien armado el modelo. Y entonces lo que sigues teniendo es un juego que me parece que es muy perverso en relación al pasado. La apariencia constitucional de que tienes una fiscalía autónoma, pero que tiene una dependencia. Y estoy hablando solo del Ejecutivo. Antes tú decías, bueno, el procurador actúa mal. Bueno, el presidente de la República asume los riesgos por las acciones del procurador. Lo hemos visto en varios casos históricos. Y en el pasado, claro. En el pasado, donde uno corría la suerte del otro, ¿no? Pero aquí el problema es que juegas con la versión de la autonomía y juegas con la versión de la subordinación. Yo creo que en ese sentido es el peor de los mundos en el que construimos esta solución, digamos, como país. ¿Y la salida? Mira, pues las salidas son... Híjole, sí, eso, déjenme enderezarme un poquito. Vamos a regresarnos al principio, o a volverla a implantar el modelo, no sé. Claro, los elementos son, o lo generas una autonomía plena, y ahí hay un problema también bien interesante. Puede tener la Fiscalía vinculación con la policía, o tendrías ya llegando al punto máximo la separación entre policías y fiscales, ¿no? Hubo una nota bien interesante, que yo creo que todos la vimos, cuando la policía del Estado de Israel le recomendaba a la Fiscalía del Estado de Israel que procesara al señor Netanyahu. Pero te das cuenta, es la policía la que investiga, dice, señor, presenta evidencias. Yo le sugiero que usted lo continúe. Y la Fiscalía ya determina. Tiene la facultad de decidir si procede judicialmente o no. Aquí, como tienes amarrada la policía con la Fiscalía, pues entonces no tienes eso. Entonces, si fuéramos al final del proceso, y pon una policía autónoma, pon un fiscal autónomo de verdad y que juegue en autonomía. O la otra que también lo decía Leonardo, que se está viendo es, regresemos a una condición donde rompamos esta dualidad entre soy autónoma por unas cosas o tengo la impresión de autonomía y soy subordinado por otras. Sí, soy autónoma a medias. Soy autónoma. Entonces regresemos y decir, bueno, los errores o las peripecias o las incompetencias del procurador, que las pague el presidente de la República, como ha pasado en algunos casos. Un caso importante en esto es, pues, Ayotzinapa, ¿no? Sí, claro. Uno de los grandes pendientes. Pero hay otros en la historia, ¿eh? Hombre. Aguas Blancas. Si uno abre el expediente, no alcanza la enciclopedia. El halconazo, ¿no? Bueno, de fiscalías, incluso fiscalías especiales que se crearon para investigar casos y que el trabajo fue deficiente. Y el presidente acabó asumiendo el costo que le pasó a Fox con la fiscalía de los delitos del pasado, ¿no? Acabó asumiendo el costo y pues no funcionó. Pero son gente de usted, señor presidente. No juguemos este doble juego de la autonomía. Me está acordando, tengo un gran respeto por Raúl González Pérez. Sí, ¿no? Que fue el último fiscal de la investigación Colosio, pero ahí hubo 3 o 4, no me alcanzo a acordar cuántos, y muchos fueron muy deficientes. Sí, así es. Y hasta murió Miguel Gómez Montt, fue el primero. Hablando de autonomías y competencias, bueno, recordaba en el caso de la Comisión de Competencia que de 7 comisionados hay 4. O sea, y ya hubo un asunto que de plano tuvo que dejar a Céfalo porque dijo no podemos tomar una decisión cuando solamente hay 4 comisionados. Pero el presidente ha dicho que el Poder Judicial es independiente y que él respeta las decisiones que se tomen ahí. Pero algunos jueces especializados en materia de competencia económica han tomado decisiones, han emitido resoluciones, suspensiones, particularmente en el tema de la industria eléctrica, y el presidente pidió que se investigara a un juez, envió una carta al jueces, ¿no? O sea, ¿qué tanta presión hay del Ejecutivo al Poder Judicial en esto que estamos comentando ahora, cuando se presentan temas que pueden ser incómodos o contrarios a una política pública del Ejecutivo?
Yo creo que son varias cosas. Uno, cuando se presentó el caso de los 2 aeropuertos, se acordarán ustedes Sí, que había claro. muchos amparos, muchas suspensiones, Muchos, sí. y después se concentraron en un solo órgano. Ahí hubo un problema. Con la reforma judicial que se hizo... Bueno, se desechó, si no, corrígeme. Al final sí. Pero bueno, todos esos amparos, guárdalos ahí. con un juez Exacto. y ahora con la reforma constitucional se generó un modelo que es muy sorprendente en el sentido de que rompiendo todas las reglas de competencia se pueden concentrar todos los juicios en un solo juez. Yo creo que es una situación muy peligrosa. De hecho, hubo comentarios del relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y de otras organizaciones decir, oiga, eso es muy peligroso, porque si se prohíben amparos, imaginemos, cualquier materia, en todo el país, pues cada juez va viendo sus ritmos, va viendo a sus colegiados, a sus circuitos. No, y cada caso tiene, Sí. pues digo, ¿cómo se analiza un amparo? Exacto, Pues tienes sí. que ver Exacto. lo que dice la ley, tienes que ver si hay evidencia, Exacto. tienes que ver si hay casos, si se Sí, sustenta, sí. si se violó el derecho del individuo. Es decir, Así es. y no todos son iguales, ¿no? No, y cada uno tiene sus condiciones. Entonces, si lo concentras todo eso en un solo juez, ahí me parece que hay un problema Sí, muy porque serio. puede aplicar criterios Sí. uniformes, digamos, O le generas toda la presión del Estado, bajo Como ha distintos sucedido. mecanismos, a una sola persona, en lugar de decir, oye, presiona a 50 o a 10, lo que sea. Aquí tienes, no concentras. Entonces ahí hay un problema. Y yo creo que sí, estos jueces, sobre todo los de competencia, eran 2, ya son 3 por la carga de trabajo que tienen. A mí me parece que han actuado con enorme independencia. No sé qué tanta presión hayan tenido, pero pues si han tenido presión, han resistido. porque Háblanos de siguen eso, actuando. ministro, porque pues los de a pie que estamos afuera, nada más suponemos que hay presiones, que reciben llamados o que hay, pero no lo sabemos de cierto. ¿Hay? Es decir, un juez está en su despacho, recibe los casos, la justicia en México es documental, ¿no es cierto? Reciben miles de expedientes. Creo que los jueces difícilmente ven a las personas que están detrás de los expedientes, corrígeme en eso, todo es de papel, ¿no? En buena medida por este modelo fallido que se implantó equivocadamente, pero ¿y que reciben telefonazos? ¿Habla un secretario de Estado? ¿Habla? Digo, no quiero pensar que habla el presidente de la República, pero en los tiempos que vivimos... No lo sé de cierto. Yo lo que sí, en la Corte había una práctica, que además era una práctica, a mí me parecía muy buena, de recibir, yo al menos recibía una gran cantidad de personas. Hombre, no vienen los secretarios de Estado por cualquier cosa, pero imaginemos la reforma aquella que ustedes conocen muy bien, las personas también, cuando fue el sistema de cambio de pensiones del ISSSTE. Sí, claro. Era de tal magnitud, absorbía tantos puntos del PIB, que allí sí vino todo el mundo, vino el secretario. Pero a ver, eso es decir, un ministro hace como audiencias, Sí. entonces escuchas voces Sí. de las... Y vienen legisladores, quiero suponer, Sí. y vienen los afectados, los funcionarios los del abogados, instituto, todos los bien, sindicatos, todos bien. y cada quien externa su puso, y eso permite al ministro pues hacer un balance. Sí. Y escucha uno, ¿por qué? Porque a veces, como dices muy bien, Leonardo, en los varios tomos, en la cantidad de hojas que nosotros todavía le seguimos diciendo fojas, ¿no? Así una expresión muy antigua, ¿no? Es parte del argot. Pero, en fin, ahí viene alguien y dice, oiga, fíjese en esto, esta prueba, le traigo este memo. Eso me parece a mí un juego normal, abierto. Yo recuerdo algunos momentos en casos de Fuerzas Armadas que venía la Procuraduría Militar, no hay problema, o casos de extradición, venía la Cancillería, venía la Procuraduría General. Eso es legítimo. Eso es legítimo y es parte de un proceso que está ahí abierto. Con los jueces sí sé que algunos jueces y magistrados reciben a las partes. Eso también es legítimo en esta condición. Ya si están llamando, presionando, etcétera, yo eso sí, de verdad que... Ahí le encargo mi asunto, señor juez. Eso lo desconozco, porque no tendría eso. Pero si esa es la presión, pues yo insisto, estos jueces de competencia han resistido, porque han seguido otorgando suspensiones, amparos, que eran 2, Gómez Fierro y de la Pesa, ahora se creó un tercero por las enormes cargas de trabajo, sobre todo con estos asuntos de energía eléctrica y de hidrocarburos, entonces se tuvo que ampliar a 3. Pero esa parte me parece que todavía sigue resistiendo. Déjanos hacer una pausa, doctor Cosío, y regresamos. Me interesa mucho retomar esto que decía Víctor de un espíritu persecutorio por parte del Ejecutivo. Esto de enviar investiguen a ese juez porque falló en contra de algo que me parece casi dictatorial, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, si nos permite usted. Estamos en la silla roja. Bueno, pues ahí está Cosío, donde pues prácticamente nos dice que pues AMLO es de lo peor y que sabe qué, y que pues básicamente que con esto desacredita mucho al Poder Judicial, que ha hecho tantos recortes que pues han ido personas muy valiosas de ahí, y que por eso, gracias a eso, se ha ido que la revolución y que la corrupción y que todo eso, pero pues realmente vemos que no es así, pues ellos simplemente tienen que defender al hueso. Así que no ustedes qué opinen al respecto de esto. Isabel OG, saludos. Miriam Vargas Mendoza, puras críticas mucho, pero poco actúa. Cosío no ayuda a mejorar nada. Abraham, dicen que los cherios somos ignorantes y qué tal estos. Víctor Arroyo, saludos. Si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, están compartiendo estrella de color dorado. Sería completamente fantástico. Y te pasan las estrellas desde 99 hasta 530 estrellas que no afecte tu economía. Te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver el siguiente. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir.
darle like a la página y al video para que muchas más personas nos vean. Nos vemos a la próxima. Saludos.